Quisiera empezar haciendo como una pequeña reseña de lo que ha sido mi vida. Soy un hombre de 49 años, de nacionalidad colombiana, vivo en Medellín, Colombia. Estoy casado con una esposa, una maravillosa mujer, desde hace 30 años. Tenemos 4 hijos, de los cuales pues ya todos son mayores de edad, tienen sus eh, hogares definidos. Eh, Vengo de un hogar de una descendencia bastante humilde. Crecimos con muchas dificultades económicas y aparte de eso un trasfondo espiritual muy pesado, muy fuerte, porque ahora que el Señor ha permitido entender una cantidad de cosas me doy cuenta que se transmitieron muchísimas maldiciones de generación en generación, porque la palabra dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación. Eh, Vengo pues de una familia por parte de papá que se caracterizaba por mucha promiscuidad. La mayoría tenían dos familias, incluyendo mi padre. Tenía dos familias, una era donde yo vivía y la otra era pues otra, era su esposa real. O sea, la segunda era mi madre, no era la esposa original. Y pues digamos que la palabra que es real me permitió entender que muchas de esas cosas se habían transmitido a mi vida. Sin embargo, pienso que las decisiones que la persona como tal toma sobre los caminos que elige son propias de sí, y más teniendo conocimiento de lo que Dios tiene preparado y listo para cada una de las personas, para cada uno de nosotros, por intermedio del Señor Jesucristo. A los 5 años de edad, 5 años, fui abusado sexualmente y eso marca para toda la vida. Eso es una marca fuerte que, aunado a muchas otras condiciones como las que acabo de expresar, la falta de recursos, la, las herencias generacionales que se recibieron y la falta de conocimiento y de carácter para tomar decisiones correctas, me llevaron a una vida muy desenfrenada en muchos sentidos. Después de conocer a mi esposa, por allá le estoy hablando del año 1992, eh, era todavía un niño, tenía 19 años, 18, 19 años. Me enamoré de ella, nos fuimos a vivir juntos así en concubinato. Y a los 6 años de estar viviendo juntos, un compañero de trabajo se acercó a mí y empezó a predicarme de la palabra. Yo la verdad era muy apático, muy escéptico. Yo de hecho era de las personas que me paraban frente a una iglesia cristiana cuando estaban cantando alabanzas al Señor y me burlaba. Decía, eso es fanatismo, eso es locura, eso es, pues no es, eso no tiene por qué ser de Dios. Venía de una familia muy tradicional católica y pues hay veces es difícil romper esos paradigmas, esas tradiciones. Esa persona se acercó a mí, me empezó a hablar de Dios y yo lo inmediato que pensé en mi corazón fue un rotundo rechazo diciendo, este es uno de esos fanáticos. Sin embargo me dijo, te invito a la iglesia. Y yo como por decencia, porque la persona era muy respetada en mi trabajo, le dije, pues, bueno, yo voy. Le dije a mi esposa y efectivamente fuimos un domingo. Para serle sincero, yo ni siquiera presté atención de lo que predicó el pastor ese día. No le presté atención porque yo estaba muy ocupado en la parte de atrás mirando la sensualidad de las niñas que estaban al lado mío. Ni siquiera respetaba eso. Era una cosa bastante compleja. Mi esposa se entusiasmó muchísimo. Ellos hicieron el llamado allá que quien quería aceptar al Señor Jesucristo. Y yo salí, pero realmente no entendía lo que hacía. No le presté atención a la predica, ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Sin embargo, yo salí, repetí lo que dijeron, me fui y no me llamó más la atención. No quise más volver.
Mi esposa, sí, ella sí empezó a ir fiel, firme. Cada domingo me decía, vamos, y yo no, la verdad no. Yo prefería quedarme en casa haciendo cualquier otra cosa, a hacer lo que yo en ese entonces llamaba perder el tiempo. Sin embargo, en una oportunidad, un domingo cualquiera, yo me desperté y sentí una necesidad enorme, como un vacío grande en la mitad del pecho, y fui ese domingo quien yo me levanté y le dije a mi esposa, vamos para la iglesia. Ella no lo podía creer. En fin, no quiero ser muy extensivo todo esto porque quiero ir directamente al grano. Sin embargo, es necesario resaltar algunos aspectos importantes de lo que era la vida pasada, porque considero que Dios hizo una gran obra al sacarme de donde yo estaba, y que el nombre del Señor sea siempre exaltado con esto que está haciendo en mí. Empezamos a ir fielmente a la iglesia, fuerte, muy rico, nos bautizamos. Hubo una serie de cambios porque nos cambiaron por el trabajo desde ciudad. Eh, Empezamos a congregarnos en la capital de Colombia, en Bogotá, porque para allá nos mandaron a trabajar. Una iglesia que amamos con el corazón, una iglesia misionera, que bendecimos siempre a esos pastores porque fueron una gran bendición para nuestras vidas. Luego regresamos a nuestra ciudad y nos ubicamos en una iglesia cerca de acá. En esa iglesia empezamos a tener un cierto crecimiento. Eh, Hicimos unas escuelas para formación de líderes, muy deliciosas y muy productivas, la verdad, porque aprendimos gigantescamente. Ya estábamos ejerciendo ministerios, ambos, y considero que ese tiempo, a pesar de que había una cierta emoción en el corazón, no había una firmeza, no había una decisión firme y concreta de estar sirviéndole a Dios constantemente. Pues se mezclaban, o sea, se era santo el domingo que iba a la iglesia o el miércoles que iba a la iglesia, o cuando había alguna instrucción de parte de los líderes, porque aquí se les llaman acá. En ese entonces se ponía uno el vestido de cristiano, y al salir de la iglesia de inmediato se lo quitaba. Ya era completamente un hombre del mundo. La hipocresía siempre purulaba, y a pesar de que Dios hablaba de muchas maneras, había mucha hipocresía muy marcada. Eso me llevó a empezar a experimentar la necesidad de una, mm, digamos que, de experimentar, de empezar a vivir. Como lo expliqué al principio, yo tenía 18, casi 19 años cuando me junté con mi esposa. Ella me llevaba 4 años y pues ya había tenido ciertas experiencias en la vida, pero yo no. Empecé a llenarme en la mente en la mente y en el corazón diciendo, ella ya disfrutó su vida, ya no, yo no. Además estaba pasando de la adolescencia a la adultez y empecé a experimentar otra serie de cambios, otra cantidad de sensaciones que quería vivir. Empecé a salir con otras mujeres, empecé a tener relaciones clandestinas por fuera, con una y otra mujer. Eh, Empecé a vivir una vida desordenada completamente en el área sexual. Literalmente era, o sea, caí en lo más bajo que podía existir en esa área, porque frecuentaba prostíbulos, iba a bares donde hacían uh, eventos de mujeres desnudas. Mm, Será una literal vergüenza, porque aún estando apartado de Dios, porque no volví a la iglesia, no volví a orar, no volví a buscar la palabra, aún así yo llegaba a mi casa y me sentía tan miserable, porque justo ese día que yo llegaba contaminado, eh, ese día mi esposa me recibía con más amor, me recibía con más ternura, con más cariño, y hacía sentir una vergüenza interna. Pero no duraba mucho, porque al otro día volvía otra vez la condición. Durante mucho tiempo estuve en esa situación. Hubo un tiempo de muchísimo,
pero muchísimo desenfreno. Fueron aproximadamente 2 años. La promiscuidad era una cosa constante. Era, o sea, como cuando un perro se encarniza comiéndose un pedazo de carne. Era algo así. Era algo insaciable. Era como una necesidad que salía desde lo profundo del corazón. Pero no saciaba. Definitivamente no saciaba. A pesar de todo eso, yo llegaba a mi casa siempre. Y una vez recuerdo que miré a los ojos de mi esposa y vi en ella una tristeza tan profunda. Mi esposa se caracteriza por tener una mirada muy noble. Y yo le miré en sus ojos y vi una tristeza tan profunda y tan marcada por todo lo que estaba viviendo. Porque las mujeres tienen su instinto y saben cuando un hombre cambia. Yo cambié totalmente con ella. Entramos en muchos conflictos muy fuertes, discusiones constantes, hasta agresiones. Por ejemplo, una vez yo tenía un libro que alguien me había regalado y ella de la rabia lo rompió y me lo lanzó a la cara. Yo la entiendo perfectamente porque hoy por hoy sé lo que duele. Empezamos a vivir difícilmente, empezamos a dormir en camas separadas, ella dormía en un cuarto, yo en el otro. Siempre estábamos discutiendo por todo, con malestares. Eh, no había una conciliación, no había. Llegar a la casa era sentir una presión, un estrés impresionante. Yo no quería a veces llegar a la casa. Y a veces era mi excusa para quedarme en la calle siendo de las mías, como decimos acá. Siempre llegaba con mentiras diciendo, no me quedé sin batería, se me apagó el celular, me quedé trabajando horas extras. O sea, una cantidad de sarta de mentiras impresionantes porque la palabra declara que el pecado engendra pecado. Y para cubrir mi necedad, mi vida de adulterio, tenía que mentir. Y para sostener esa mentira, tenía que traer otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y eso se volvía algo incontrolable. Incontrolable, literal. En una oportunidad ya conocí a una persona con la que más tiempo duré por parte de mi esposa. Y duré casi 5 años con esa mujer. En una ocasión, alguien antes de esa le molestó mucho porque yo la dejé y llamó a mi esposa. La llamó y le contó absolutamente todo lo que yo había hecho con ella y aparte de eso la llevó donde esta persona a la que hago alusión de que duré 5 años con ella. Y yo sé que eso fue uno de los golpes más dolorosos para mi esposa, saber que su esposo era un mentiroso, que era un promiscuo, que era un adúltero, que estaba lleno de pecado y de suciedad. Y aún así tenía la desfachatez de llegar a casa y decirle a mi esposa que la amaba. Y hay veces yo no me entendía, yo no me entendía. Hay veces llegaban momentos de reflexión y venía a mi mente la palabra donde dice el apóstol Pablo, miserable de mí porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y mi mente repetía constantemente esa palabra. Fueron casi 12 años apartado de Dios. Casi 12 años. En los que sé que mi esposa y mis hijos oraban por mí. Empezaron a desatarse las consecuencias de que el sacerdote del hogar, que era yo, viviera en una vida desordenada. Porque entonces mi esposa también empezó a dejar de ir de la iglesia. Mis hijos cayeron en las drogas. Mis hijas se juntaron con personas, o sea, estaban ya saliendo con personas sin tener en cuenta pues el mandato de Dios. Y empecé a ver que mi vida se estaba derrumbando completamente. Se estaba derrumbando toda a pedacitos. Mi hogar no podía estar más destruido, mi matrimonio, mi familia estaba asediada, atacada y destruida por el enemigo. Y en mi vida no cabía un cargo de conciencia más. Era pesado,
fuertemente pesado porque yo intentaba caminar, avanzar en lo espiritual era imposible, absolutamente imposible. Sin embargo, durante todo ese tiempo empecé a ver que Dios siempre fue fiel, porque durante en muchas oportunidades donde corría peligros, el Señor me libraba de muchas cosas que para mí eran muerte segura. Y el Señor me colocaba como si pusiera algo enfrente de mi rostro, diciéndome, yo soy fiel. Y así tú seas fiel, yo no puedo negarme a mí mismo. Seguía con una fidelidad hermosa y a veces me daba tristeza. Pero ese corazón endurecido rechazaba esa tristeza pronto y volvía a sus deleites. Sentí haberme enamorado, porque yo decía que no había amado nunca a nadie. Sentí haberme enamorado de esa persona que yo comparto, que duré 5 años con ella. Con ella caímos en los rincones más oscuros y más bajos de las actividades sexuales. Es vergonzoso, la verdad, compartir de eso, pero instintos que yo nunca había experimentado, cosas muy fuertes, muy complicadas que pues prefiero dejarlo en un concepto generalizado porque no quiero entrar en detalles. Y yo mismo a veces me avergonzaba de mí yo, pero ¿cómo es posible que yo permita esto? ¿Cómo es posible que yo permita esto? Me avergonzaba de mí mismo. Caí tan bajo y toqué tal fondo que yo decía, ¿de aquí qué más puede seguir? ¿Qué más puede seguir? Y siempre el puñal dirigido hacia mi esposa, hiriéndola, diciéndole, yo no sé qué siento por usted, usted me arruinó la vida, yo no quiero estar con usted. Palabras muy hirientes para una mujer que ama. Y ella seguía orando, porque yo sé que lo hizo constantemente por mí, incesablemente. Ante toda la condición de lo que yo le hice a ella era para que ella hubiera dejado de orar, para que me hubiese desechado. Y hasta Dios mismo, si no hubiese tenido misericordia de mí, porque de verdad que era una desgracia, una total y absoluta desgracia. Era una persona absolutamente depravada, pervertida. La palabra dice que quien se junta con una ramera, una sola carne es con ella. Y cuando uno se junta con una mujer de esa vida, o que tiene instintos bajos como aquella mujer con la que yo tuve 5 años de relación, eso se transfiere. Eso se transfiere, hay transferencia de espíritus. Y yo empecé a experimentar todo ese tipo de perversidades y a tratar de influenciar a mi esposa para esto, en estas mismas cosas en que yo encontraba mis placeres. Ya la situación se ponía tan tensa de que si yo estaba con mi esposa en la intimidad y no había un fuego perverso, una imaginación perversa, o me imaginaba sobre todo mis perversidades, yo no encontraba ningún placer. No encontraba ningún placer. Ya se me había olvidado que el sexo es un regalo que Dios le da a una pareja casados bajo su bendición para procrear y para recrearse a sí mutuamente. Y todo eso estaba absolutamente extinto en mí. Yo veía, era el deseo de posesión, no el amor por una mujer delicada, buena, como dice la palabra, como por un vaso más frágil. En toda esta condición era inevitable consumir pornografía. Eh, Sabes que uno se enreda la vida de una manera que uno dice, hasta en su propio pecado, uno dice, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Yo cuando me imaginé hacer esto, por Dios, jamás en la vida, pero lo hacía. Nuevamente la palabra, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, durante mucho tiempo. Hace literalmente poco, un día en mi trabajo me mandaron a cubrir una vacante en un puesto más o menos a 50 minutos de mi ciudad.
Yo me transporto en una motocicleta. Yo empecé, yo no realmente no quería ir allá, pero me tocó. Eh, Tenía que estar a las 5 de la mañana, significa que salía de casa tipo 4 y por esos días llovía mucho. La primera vez que yo empecé a subir por esa loma, porque es loma arriba, yo empecé a sentir la necesidad de orar como no hacía rato no lo hacía. Y empecé en mi mente, Señor, gracias, Señor. Empecé a sentir como una especie de acoso, digámoslo así, no sé si la palabra correcta sea acoso, donde yo sentía que me decía, algo me decía, hace tanto tiempo no escucho tu voz, yo quiero escuchar tu voz. Y fue como automático, porque yo empecé a orar a viva voz como hacía tantos años no lo hacía. Y la voz me decía, no, yo quiero oír tu voz, yo quiero que clames, yo quiero que clames. Y era inevitable obedecer a esa voz. Yo empecé a gritar, literalmente cerré mi casco y estaba lloviendo, empecé a gritar, pero a gritar como si estuviera loco. Solamente gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. No me salía otra palabra. Solamente clamaba y clamaba. Ese día llegué a mi trabajo bañado en lágrimas. Afortunadamente estaba lloviendo y nadie lo notó. Sin embargo, empecé a sentir como si algo me hubiera quitado un gran peso de la espalda. Durante 3 semanas que tuve que correr esa vacante era lo mismo todos los días. En la mañana, antes de las 5 de la mañana y en la tarde, antes de las 5 de la tarde, bajando a mi casa. Todos los días el Señor me decía, clama, clama. Y yo no atinaba, solo gritando, diciéndole al Señor, tenga misericordia de mí, mientras transitaba. Durante esas 3 semanas el Señor me permitió experimentar una paz tan bonita que yo nunca había experimentado, nunca. Sin embargo, seguía con aquella mujer. Empezó el Señor a despertarme todos los días a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, a doblar rodillas. Y empezaba a clamar, a decirle, Señor, tenga misericordia. Señor, libéreme de las prisiones espirituales. Señor, libéreme de las cadenas. Pudra los yugos, quita las fortalezas del enemigo en mi corazón. Un día cualquiera me desperté en la mañana y sentí la voz de Dios latente, no en mis oídos, sino en mi corazón, que me decía, quiero que te encargues de dos cosas, tu relación ilícita y tu madre, porque tenía a mi vieja muy relegada. Yo lo sentí tan profundo en el corazón que yo le dije, sí Señor, perfecto. A los 15 días aproximadamente le dije a esa mujer, mujer, perdóname por el mal que le hice, pero no puedo seguir con usted. Yo quiero y necesito agradar a Dios. Eso obviamente una persona del mundo no va a entender eso y para ella fueron pretextos, pero yo tenía la convicción y la firmeza de que eso quería. Dejamos de hablar por un tiempo. Yo seguía orando, constante, orando, orando. En otra oportunidad de levantarme de mi cama antes de orar, otra vez escuché la voz de Dios que me decía, te voy a llevar al desierto y allí voy a hablar a tu corazón. Yo, para serle sincero, sentí algo de temor. El Señor me ha dado cierto conocimiento de la palabra y he entendido qué es pasar por el desierto. Yo lo consulté, ya estaba yendo a la iglesia de nuevo, lo consulté con eh, personas que tienen alguna influencia en la iglesia y me han dicho, no se preocupen, Dios pule el corazón, Dios hace cosas extraordinarias. Como Él conocía mi corazón y sabía que yo no era capaz de dejar a esa mujer, Él, porque Él mismo fue el que me dijo que Él se la llevó del país, se la llevó a vivir a otro país. Según el propósito que teníamos nosotros dos era que ella se iba a establecer en Chile, y luego iba yo a seguirle para irnos a trabajar juntos y hacer una vida juntos. Ella se fue para allá. Yo, como les dije al principio, sentía amar a esa mujer y decía que nunca había amado a nadie, pero que a ella sí.
Resulta de que a los 3 meses aproximadamente de haberse ella ido, ya estaba viviendo con otra persona por allá. Ya estaba conviviendo bajo un mismo techo con otra persona. Yo me enteré de todo eso, como yo sentía que la amaba. El Señor utilizó a esa mujer para hacerme sentir lo que yo le había hecho sentir a mi esposa, para hacerme sentir lo que duele una traición, para hacerme sentir lo doloroso que es que te miren a los ojos con descaro y te digan, sí, te fallé porque para mí no eres suficiente. A partir de esa vez que me enteré, el Señor empezó un proceso muy fuerte conmigo, muy pero muy fuerte, porque se los juro, do- dolió terriblemente y aún todavía, porque recalco, yo no soy producto terminado, el Señor sigue trabajando conmigo. Me sumí en una depresión impresionante. Sentía un dolor en medio del pecho que yo sentía que literalmente tenía mi corazón cogido dentro de un puño y lo apretaban y se estaba destilando mi vida a goticas. Muchas veces yo oraba y recordaba al profeta Jeremías y le decía, Señor, basta ya, quítame la vida mejor, quítame la vida. El desespero fue tan fuerte que yo deseaba acostarme y no despertar. Fue dolor muy, muy, muy impresionante. Yo no, nunca en mi vida había experimentado algo tan fuerte como eso. Sin embargo, Dios seguía dándome palabra en muchas formas, por muchos medios. Decía, soporta, soporta porque el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Fue algo tan fuerte, tan impactante, que yo en la vida he podido sentir eso. Sin embargo, Dios, que ha sido tan bueno, permitió que mi esposa, aquella mujer que durante tanto tiempo herí, durante tanto tiempo dañé, estuviera a mi lado. Porque yo definitivamente considero que el Señor blindó el amor de mi esposa hacia mí y no permitió que ese amor se muriera. Porque con todo lo que yo le hice, era como si puñaleara todos los días su amor para tratar de asesinarlo. Eso hace la infidelidad. Y ella estuvo a mi lado durante todo ese proceso, apoyándome. Muchas veces yo no soportaba la vida y solo la abrazaba, ella me abrazaba y yo no entendía cómo después de lo miserable que había sido con ella podía abrazarme de esa manera. Y oraba por mí, y ponía sus manos sobre mí y me daba aliento, me decía ánimo, ánimo que tú siempre fuiste un guerrero y Dios no te va a poner nada más pesado de lo que puedas llevar. Sin embargo, el proceso continuaba. Habían días en que yo no quería hacer absolutamente nada. Lo único que hacía era llorar y me postraba de rodillas y yo uh, ni siquiera podía modular ninguna palabra. Lo único que alcanzaba a decir era Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Las lágrimas ahogaban las palabras, literalmente las ahogaban. Ese proceso continuó y la crueldad de esa mujer se agudizaba cada vez más. Ella fue tan cruel conmigo como yo lo fui con mi esposa. Y veía las vivencias de lo que yo, casi las mismas palabras que yo le decía a mi esposa cuando estaba empedernido en mi pecado, yo las recibía de esta mujer. El mismo descaro, las mismas desfachateces, las mismas mentiras. O sea, hay veces el diablo ni siquiera es original, porque utiliza las mismas palabras para las mismas acciones. Y lo mismo que yo le decía a mi esposa, lo mismo recibía de esa mujer. Lo mismo que yo, las mismas mentiras eran las mismas, las humillaciones eran las mismas, los sometimientos eran los mismos. Y a pesar de todo ese dolor sentía que Dios no me soltaba. Yo le decía, Señor, haga lo que tenga que hacer, cambie lo que tenga que cambiar, pero no me suelte, por favor, de su mano. No se lo suplico, no me suelte de su mano. Venía a mi mente la palabra cuando el Señor Jesús se acercaba a Pedro y le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para sanderos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Esa palabra también se repetía en mi mente constante. El Señor me decía,
Yo he orado para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era como el consuelo. Yo no encontraba ningún otro consuelo en postrarme de rodillas y buscar la presencia de Dios. Era lo único que yo realmente podía hacer porque no había otro aliciente. Era un desespero total. Yo no sé cómo explicarlo para poderme hacer entender porque realmente era muy un desespero impresionante. Era querer morirse, era que hasta respiración dolía. El Señor estaba moliendo mi vida, literalmente moliéndola. Un día tuve una entrevista con mi pastor y el Señor me dijo: Juan, nunca le habías entregado las llaves de tu corazón a Dios. Y lo que hiciste ahora es que verdaderamente se las entregaste. Y Dios está quitando capa por capa toda esa dureza que tenía tu corazón. Es necesario que quite toda esa capa, así duela, para poder que quite la infección, la contaminación de tu corazón. El Señor está quitando la infección de tu corazón. Me regaló una palabra especial, muy linda, que me dio un aliciente, un descanso especial, porque cuando el Señor Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dio una orden con autoridad diciendo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, revivió todo el rigor, toda la descomposición de la muerte, había vuelto atrás. Fue un milagro impresionante, impactante. Pero cuando Lázaro salió, aún estaba envuelto en su sudario, en su mortaja, y las ropas estaban sucias, impregnadas de la putrefacción del cuerpo humano. Y el Señor dio una orden: desatadle y dejadle ir. Y vino la palabra a mi vida diciéndome: yo ya te di vida. Te fui a buscar en lo más recóndito de la oscuridad donde estabas. Y volví atrás todo el daño que la muerte espiritual había hecho en ti. Ahora tienes vida, pero todavía tienes vestiduras, las mortajas puestas. Por eso te vas a acercar a la iglesia, porque uno de los trabajos de la iglesia es ayudar a liberarte de esas mortajas. Para mí fue una palabra muy profunda, muy profunda. Y efectivamente en la iglesia empecé a ayudar, a encontrar ayudas, empecé a sentir, a experimentar cierta tranquilidad a pesar de que seguía doliendo. Hubieron días muy críticos, muy críticos. Yo salía a mi trabajo y yo no hallaba no sabía, no podía concentrarme, no podía hacer nada. Lo único que quería era estar de rodillas llorando, en una depresión muy fuerte. Todo eso fue pasando poco a poco. Hoy por hoy todavía hay cosas que están siendo procesadas. Pero el Señor colocó en mi corazón orar de una manera impresionante, porque nunca había orado tanto en mi vida. Y solo le pedí a Dios: Dios, ama a mi esposa a través de mí. Ama a mi esposa a través de mí, ámame a mí a través de ella. Permíteme amarla, Señor, y darle honor, honra como vaso más frágil. Como dice la palabra, amarla como tú amas tu iglesia. Y el Señor empezó a restaurar el amor que yo sentía por mi esposa y el de ella. Y yo la veía bonita, la veía deseable. Antes las palabras eran miserable, estúpido, necio. Y cuando el Señor empezó a tratar, ella empezaba a tratarme a mí de mi príncipe. Y yo no lo podía creer. Yo decía: ¿cómo es posible que mi esposa me diga que yo soy su príncipe? Después de toda la basura que yo le hice comer, de todo lo que hice pasar. Sin embargo, el Señor me decía: eso es lo que yo hago. Yo restauro, yo hago nuevas todas las cosas. Por la palabra de Dios todo acaba y todo vuelve a empezar. Empecé a experimentar un amor por mi esposa tan grande. Y les confieso, todavía estoy luchando con, con que mi corazón no sienta rencor hacia esa persona que me ofendió, que me dañó.
a pesar de que sé que soy culpable de que lo mismo que recibí, de lo mismo que hice, eso di. La palabra declara claramente eso, diciendo, Dios no puede ser burlado y lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Yo sembré engaño, mentira, falsedad, adulterio, y todo eso recibí. Y me enseñó Dios con otra persona lo doloroso que es una traición, lo doloroso que es un adulterio, lo dañino, lo lesivo que es a un matrimonio, la pornografía, cómo te vuelves duro, cruel, despiadado, orgulloso. El Señor empezó a acercar a mí y es claro que cuando uno se acerca a Dios uno empieza a sentirse cada vez más imperfecto y empezó a mostrarme en mi corazón que había orgullo, arrogancia, había impetuosidad, había egocentrismo, una cantidad de cosas y el Señor me decía, Dios al altivo mira de lejos, mas atiende al humilde. Y empezó Dios a quebrar mi orgullo de una manera que yo espero que aquel que escuche este audio pueda entender, pueda entender que verdaderamente el placer que pueda brindar el momento sexual no se puede comparar jamás con lo que es sentir la presencia de Dios. Cuando Dios entra en el corazón uno se da cuenta que ha desperdiciado su vida, porque eso sentí yo. Le dije, Señor, 49 años de mi vida los he tirado a la basura. 49 años de mi vida buscando saciar mi vida con cualquier cantidad de basura y nunca, nunca, nunca me sentí pleno. Pero 5 o 10 minutos en la presencia de Dios llenaron cualquier vacío, cualquier expectativa, sobrepasaron cualquier meta, cualquier expectativa que haya tenido en la vida. Fue, Han sido los momentos más especiales de mi vida después de todo lo que les he podido compartir. Y yo quiero que aquella persona que escuche esto se dé cuenta que así como Dios nos ha perdonado tantos pecados, nosotros no tenemos ningún derecho en no perdonar a aquellos que nos ofenden. Yo quiero que aquel que escuche este audio entienda que no vale la pena, no vale la pena por un momento de calentura, por ceder a una tentación, vender algo tan bonito como el hogar, como el matrimonio, que es una institución divina. Yo quiero que entiendan el daño y la lesión tan fuerte que causa una traición. Y también quiero que entiendan que ese tipo de heridas solamente Dios las cura. Solamente Dios las cura. Y que es necesario pagar un precio. Porque todo tiene un precio. Yo estoy pagando el mío. Y Dios ha sido fiel. Porque me ha dado una mujer que ha estado a mi lado batallando. Que no se ha rendido. Es una mujer especial. Que merece ser muy bendecida. Y sé que sus oraciones y las cosas que ella clamó por mí, Dios le está mostrando ahora la respuesta de todo lo que ella pidió. Tuvo que ser paciente y atravesar por situaciones duras. Y de verdad que me arrepiento de haber llevado una vida de miseria como la que llevé. Pero ahora glorifico el nombre de Dios porque, repito, no soy producto terminado. Tengo muchas cosas en las que tengo que trabajar, pero en mi corazón solo está un deseo primario y es glorificar el nombre de Dios siempre. Yo invito a todo aquel que escucha esto para que piense en dos aspectos básicos que quiero que entiendan. Uno es el perdón. Y quiero poner como ejemplo la mujer adúltera cuando el Señor Jesucristo estaba sentado escribiendo en tierra y llegaron a apedrearla y para tentarle le decían, maestro, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. Según la ley de Moisés se manda a apedrear. ¿Usted qué dice?
Y el Señor, conociendo el corazón de todos, les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y yo me atrevería a decir esto, tal vez para aquel que no ha podido perdonar una infidelidad: estás libre de pecado. Si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Eso como un aspecto principal, el perdón. El segundo aspecto, no menos importante, es tener en cuenta que es muy poco el beneficio para tan grandes consecuencias al cometer un acto de adulterio. Usted puede ir a acostarse con una mujer que no es su esposa, o una mujer con un hombre que no es su esposo, y disfrutar un momento, pero al instante usted tal vez ya se le olvidó que estuvo con esa persona, y lo único que queda es su conciencia contaminada y sucia. Lo único que queda es la tristeza de llegar a casa y ver una esposa o un esposo que tal vez es una persona noble como en el caso de mi esposa, y que no se merece hacerle tal daño. Yo quiero que entiendan eso. Y también quiero que entiendan que por difícil que vean una restauración en su familia, en su hogar, si Dios pudo rescatarme a mí de la basura de vida que llevaba, si Dios tiene en su misericordia seguirme restaurando como lo ha estado haciendo, Él puede hacerlo en cualquier persona, no importa cualquiera que sea su condición, porque Dios me sacó de lo más bajo, de lo más vil, de lo más sucio del mundo, y hoy me tiene aquí grabando este audio, testificando de su misericordia y de su amor, para que alguna persona que está pasando por esta misma condición pueda recibir un poco de esperanza. Les agradezco por escuchar el audio y espero de todo corazón que les pueda servir. Y quiero terminar definitivamente agradeciéndole al Señor y glorificando su nombre, porque todo lo que yo les acabo de compartir, en todo siempre estuvo la presencia de Dios, sosteniendo con su misericordia, cuidando con su amor, con su gracia. El gran peso de la cantidad de pecados que había en mi vida, Él las quitó por su sangre. Y el cambio que está haciendo en mi vida, aunque ha sido doloroso, ha sido por su gran bondad, por su gracia, por su propósito, que ni siquiera yo puedo interponerme a Él. Porque cuando Dios tiene un propósito, se cumple. Muchas gracias por escucharlo y de verdad les mando un abrazo fraternal y de todo corazón deseo que sean muy bendecidos y que Dios traiga respuestas a todo aquello que está afectando sus vidas. Muchas gracias.